Como en estos momentos ya estamos grabando la clase, vamos a empezar a hablar un poquito más de lo que ya hemos venido conversando en el principio de la clase, ¿no? Con sus intervenciones que han sido muy buenas, ¿no? Importante entender qué es religión. ¿De dónde nace la palabra religión? Religión nace de religare. ¿Qué significa religare? Volver a unir con el misterio que me creó, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en la pregunta del quién soy, ¿no? El ser humano, en el momento que se comienza a cuestionar su existencia, empieza a tener esta idea de dónde nazco, ¿sí? Como no había esta idea evolutiva de la especie del hombre, empieza a decir, bueno, me creó alguien y ese alguien debe ser el creador de todo lo creado, y empieza también a entender un poquito cómo... si existe esa separación de este pensamiento creador, ¿cómo me vuelvo a unir con ello, no? Y en medio de esta idea aparecen muchas ideas relacionadas a esta separación. Por eso religión es religare, ¿no? Volver a unir con el misterio que me creó. La religión busca un fin trascendente, ¿no? Es decir, que se dirige hacia el sentido que está más allá de las cosas que se pueden ver y tocar. Por esa razón le damos esta explicación, en este caso en un primer momento, esta explicación toténica, ¿no? Tiene que ver la religión, por ejemplo, con las aves. En el misterio de las aves voy a encontrar la explicación de cuál es su misión, qué es lo que hacen en la tierra, cómo se manifiestan en la manada, ¿no? Y al analizar todos estos aspectos voy a sentirme identificado con este animal y voy a comenzar a ver que mi pequeña tribu es la tribu de las aves, ¿no? Y así poco a poco voy adquiriendo estas habilidades, estas ideas, y podemos crear, por ejemplo, en este caso, alguna tribu que tenga plumajes. Ustedes pueden ver, qué sé yo, ustedes van al norte de África y van a ver cómo todas estas tribus se identifican muchísimo, ¿no? Con estos animales que les llaman animales de poder, y buscan en su identidad, en la identidad del animal, su propia identidad. Entonces, si se dan cuenta, dentro de su religión, por así decirlo, de su cultura, van a encontrar ese aspecto específico de querer encontrar ese misterio de su propia creación al momento de separarse, ¿no? Y verse como un sujeto. Esta experiencia o este pensamiento que tiene que ver con la identidad del ser humano nace en todas las civilizaciones, pero como el contexto social, cultural, económico, de supervivencia también, está en un contexto diferente, todas estas tribus se desarrollan en un contexto diferente, ¿no? Si ustedes se ponen a entender un poquito la zoología, se van a dar cuenta que los gatos en Egipto son los animales que más superviven a ese hábitat, ¿no? Existe el gato de arena, ¿no? Que este gato tiene específicamente su contextura, su sistema óseo, su sistema digestivo, tiene toda la resistencia para poder vivir debajo de la tierra, ¿no? Y salir y soportar estos climas. Entonces, de alguna u otra manera, esta relación con la supervivencia de las especies tiene que ver muchísimo con la identificación, en este caso, con estos animales que de alguna manera representaron un poco la supervivencia de las civilizaciones, en este caso egipcias, ¿no? Si vamos a ver aquí en el Ecuador, o vamos a entender un poquito cómo se desarrollaron las civilizaciones en las Américas, vamos a encontrar cuáles son los animales que más superviven en este clima, y cómo de alguna u otra manera este tema de la supervivencia está relacionado muchísimo con la creencia de los pueblos. El sol, ¿qué representaba el sol, no? El sol de alguna manera representaba muchísimo el hecho de que la siembra o la cosecha surja o no surja, ¿no? Imaginémonos que si hay un buen invierno, obviamente hay una buena cosecha. Si hay un mal invierno, no hay una buena cosecha. Entonces, de alguna u otra manera, su supervivencia tenía que ver muchísimo con las reacciones, en este caso del sol. Solamente que en este pensamiento religioso de causa y efecto, se asumía mucho que estas entidades vendrían a ser como que las responsables de que le vaya bien o que le vaya mal al ser humano, ¿no? Había un pensamiento de culpa, había un tema de
creer que algo malo se hizo, ¿no? Entonces vamos a hacer un sacrificio de fuego, un sacrificio de qué sé yo, de lo que en este momento el pensamiento subjetivo de la comunidad se desarrolla. Entonces es importante entender primero este primer concepto para adentrarnos un poquito más a lo que vendría a ser el inicio de la religión. Clarito, religare, volver a unir con el misterio que me creó. Otro concepto que quiero que quede claro es que todas las religiones y todas las culturas a nivel mundial que buscan esta religión, ¿no? Buscan unirse un poquito con esta pregunta existencial de quién soy, a dónde voy y quién me creó. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. De allí vienen otros pensamientos que es como, por ejemplo, el agnosticismo, el gnosticismo, y también viene el pensamiento del ateísmo, que es todo lo contrario. Por ejemplo, si yo soy ateo, yo no quiero saber quién me creó. O no, yo estoy en contra, perdón, el ateísmo es que está en contra de un creador del universo, ¿no? El agnosticismo es que puede ser que alguien haya creado, pero no me interesa, ¿sí? No me interesa unir ese misterio de la creación. Entonces, si existe un Dios o no existe, el sujeto no genera un real interés por unir, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que todas las religiones buscan unir con el misterio que creó. ¿Alguna pregunta, chicos, para pasar a la siguiente idea que quiero que quede sumamente clara? ¿Todo claro hasta aquí? Otra cosa, la elección, por si acaso, para todos ustedes, la elección no es seguirle la corriente al docente. Si alguien de ustedes está en contra de lo que estoy diciendo, tienen todo el derecho de participar en la clase y en vez de tener un punto, tiene dos, ¿sí? Porque genera el debate y eso es propicio para nuestra clase. Entonces ya saben que quien no está de acuerdo y quiere ganarse 2 puntos, 2 notas, puede hacerlo, ¿no? Entonces primero estamos hablando un poquito de este contexto de qué es la religión, de dónde nace el pensamiento, ya tenemos claro qué es, de dónde nace la palabra religión, tenemos claro que existe un pensamiento agnóstico, un pensamiento gnóstico y un pensamiento ateo y un pensamiento religioso. Estos 4 pensamientos son todos distintos, por si acaso, ¿no? Hablar de religión en una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es, ¿la religión es algo natural o ha sido inventada por el ser humano en algún momento de la historia? Y esta pregunta quiero planteársela al curso. A ver, chicos, ¿ustedes creen que es natural? Por favor, levanten la mano, quieren ganarse un punto, lo hacen. Y si alguien cree que es inventada por el ser humano, también levante la mano y se gana un puntito. Así que, ¿quién desea intervenir? Muy bien, Anchundia, te escucho, Suárez Anchundia. Y de ahí Mero Brian. Bueno, sí me escucha, profesora. Claro que sí, te escucho. Ya, listo. Yo creo que la religión es inventada La por el ser camarita. humano. Tengo que encender la cámara. Claro que sí. Yo creo que la religión ha sido inventada por el ser humano, ya que este tiene tendencia a buscar el porqué de las cosas. ¿Ya? Entonces, al momento de estar buscando un porqué de las cosas, por ejemplo, una cultura antigua, adoraban al sol, ya que este daba la explicación de por qué existían los días y por qué existía el sol. O, por ejemplo, una razón, la lluvia. Ellos pensaban que la lluvia era creada por un dios y eso le daba la explicación a eso. Entonces, por eso pienso que la religión ha sido inventada. O sea, las creencias, por así decirlo. Muy bien. Brian, te escucho. Sí se me escucha. Sí. Ya. En cierta parte estoy de acuerdo con mi compañero que la religión en sí ha sido un tanto inventada, pero a la vez manipulada, tanto, no sé si suena algo como de hipótesis, pero es también para controlar en sí como las masas o causar ese miedo irracional que tiene todo el ser humano. Sin embargo, tampoco se descarta el pensamiento de que todo sucede por algo, tal es como esta pretensión científica que es de causa y efecto. O sea, todo sucede por algo, y si no es así, ¿cómo sucedió? Pues y ahí se planta la teoría, luego vienen las hipótesis y todo eso. Y siguiendo con la idea, la religión en sí, pienso yo que se inventó tanto por el ser humano como lo relató mi compañero para dar esas respuestas que no se pudieron encontrar
en el mundo, en el plano de la realidad. Muchas gracias. A ver, Brian, no te vayas. A ver, tú has dado dos criterios opuestos, dos Sí, criterios distintos. Escoge uno. O es causa-efecto, las cosas pasan por algo, o de alguna u otra manera existe este pensamiento de creer en algo más allá de lo evidente, o es creado por el ser humano debido a los miedos. me voy a los sentimientos humanos que es creado por el mismo ser humano. Ya, perfecto, muy bien. Ya. ¿Quién más tiene una idea diferente y quiere ganarse 2 puntos por tener la idea diferente? Casi Brian se gana 2 puntos. Y me lo explica por qué. Voy a llegar a pensar que tengo un curso ateo o agnóstico. A ver, muy bien, Alejandra, te escucho. Alejandra y Jocelyn. Vamos a escuchar primero a Alejandra, que alzó la mano primero. Te veo, sí. Yo no creo que la religión sea algo creado por el ser humano, sino más bien algo natural, algo que sucedió porque sí, porque así debía ser. Mi religión es el catolicismo y yo creo en un solo Dios y de que esto ha sido creado por la naturaleza, así como las demás cosas, o por un Dios que es en quien yo creo, en el Dios Todopoderoso. Perfecto, muy bien. Muy bien. Ya, ahora explícamelo un poquito dentro de este pensamiento. Quiero que aquí no es un tema de buscar las verdades, por si acaso. Nadie quiere que ustedes sean ateos, ni nadie quiere que ustedes sean religiosos. Ustedes tienen un pensamiento único e irrepetible. Entonces, en este caso, lo que yo califico, ¿no? En este caso, califico, a más de la materia y las preguntas que le haga yo en clase, califico la capacidad de análisis que cada uno de ustedes tiene, la capacidad de búsqueda de la información y la capacidad de defender sus criterios. Entonces, entre mejor lo defiendan, eso significa que más información han buscado y me parece espectacular, ¿no? Si tienen un pensamiento, por ejemplo, en este caso como el de Brian Josué, que tiene las dos ideas, ¿sí? Y que de alguna manera al final se decidió por una de ellas, tienen que mantenerlas y no está mal, porque la ciencia precisamente lo que hace no es definir verdades, sino investigar, ¿no? Lo que hace muchos años la Tierra estaba montada en una tortuga y daba vueltas en círculo, ya después se dieron cuenta que la Tierra tenía órbitas y que giraba alrededor del Sol, ¿no? Y hace poco tiempo encontraron que en realidad la Tierra gira de manera toroidea. Entonces, démonos cuenta cómo lo que conocemos va cambiando, va evolucionando, y ya nosotros vemos que es un toroide, y eso ya lo dijo precisamente los científicos que trabajan un poquito más el tema de la ciencia. Entonces, nosotros no podemos descartar ninguna información, no podemos decir esta es la verdad absoluta. Lo que podemos hacer es investigar más y más. Entonces, yo valoro el pensamiento crítico y el pensamiento investigativo de todos, ¿no? Entonces, si para Moreira Verduga su verdad es que existe un Dios y este Dios es el creador y que el pensamiento religioso existía antes que exista el pensamiento, por así, está bien y está perfecto, ¿no? En esta materia nosotros intentamos entender la historia, intentamos en este caso la historia de la religión y ver todas las posibilidades, ¿no? Si ustedes se las aprenden conmigo, cumplieron, se aprendieron las posibilidades y me pueden responder una pregunta que yo les haga, ¿no? Pero su criterio es personal, eso quiero que lo sepan, ¿no? Entonces, no sé, Moreira, si me podrías sustentar de alguna manera lo que tú planteas, ¿no? Que este Dios todopoderoso, la creación, etcétera. Estamos hablando del origen de la religión. ¿Cómo lo planteas tú el origen de la religión? ¿Se refiere al por qué yo creo de que es algo natural? Y la pregunta es, ¿cómo tú me planteas el origen de la religión según tus creencias? Los demás han dicho que es una idea del ser humano causada por el miedo. Y yo también hablé un poco de este origen de la religión que nacía desde esta idea, o sea, esto es lo que nos dice la historia. La historia nos dice
que el pensamiento religioso nace del miedo y de la creación de una idea totémica. Eso yo también los dije en un principio porque es lo que nos dice la historia hasta el día de hoy, ¿no? Así como les explicaba que en un principio la Tierra estaba encima de una tortuga para los científicos, después la Tierra giraba alrededor del Sol y después observamos que el universo entero tiene forma toroidea, entonces por esa razón gira de esa manera y tenemos las órbitas de tal forma, ¿no? Entonces lo que le trato de decir es que el pensamiento va evolucionando de acuerdo a las épocas y la capacidad resolutiva de los científicos. Entonces quiero nuevamente, Alejandra, que tú me fundamentes cómo desde tu creencia miras el origen de la religión en el ser humano. Así como se creó, o sea, para lo que mis compañeros dijo de que se hizo por el miedo del ser humano y que fue inventado por ellos, yo creo que también se creó a partir de que cada quien pregunta el por qué cada cosa y que quién lo creó. ¿Cómo? Entonces, o sea, las personas nos preguntamos el porqué de cada cosa, o sea, de lo que no conocemos. Y para esto siempre buscamos una respuesta. Ya, yéndome un poquito lejos de lo que estoy hablando, están lo del politeísmo y el monoteísmo, ¿verdad? Ya el politeísmo es el que cree en varios dioses y el monoteísmo en el que cree en uno solo. Para el politeísmo, para cada pregunta que uno se hace o para cada cosa que uno quiere averiguar o saber el por qué, hay una explicación, porque por así decirlo, para cada cosa le ponen un dios. Pero en el caso del monoteísmo y de que hay también la religión del catolicismo, realmente un dios ha creado todo. Entonces, ya, no, para ti, repito la pregunta, para tu creencia, Alejandra, para tu creencia monoteísta católica, ¿cómo crees que inició la religión? ¿Por qué crees que inicia la religión en el hombre? ¿Cómo nace la religión desde el monoteísmo? O sea, algo que ya estaba, porque ya se crea un solo Dios, algo que sale así nomás, no lo creamos, ya estaba, algo que... Ya, es una huella dentro del ser humano, el tema de la fe es algo intrínseco de todos los seres vivos, por así decirlo, porque está la huella de su creador, eso es lo que trata. Muy bien. Algo que ya está en nosotros. Perfecto, muy bien. ¿Hay quién más? Ahí seguía, póngase nota, usted es la presidenta. Cedeño Jesslyn. Sí. A ver, yo creo que nace del razonamiento esencial del ser humano. No te veo. Okay. Sí, nace del razonamiento esencial del ser humano, ya que, como han dicho mis compañeros anteriormente, tenemos dudas existenciales del por qué, o cómo hemos sido creados, cómo ha sido la evolución, o cómo ha sido creada la naturaleza, y no hay otra deducción más que decir que existe un ser divino o un ser supremo, el cual nos ha creado, porque no podemos decir que otro ser humano ha creado todo, o que nosotros mismos nos hemos creado nosotros mismos. También nace de la necesidad, porque yo soy cristiana, entonces nace de la necesidad. Desde los tiempos arcaicos se viene confirmando de que existe un Dios supremo, un Dios divino que nos ha creado a nosotros, y viene también de la necesidad humana, de la necesidad de uno mismo, de tal vez de la fe, de tal vez de sentirnos tal vez de una u otra forma, no sé, que podamos confesar o podamos que alguien nos responda estas preguntas. En mi criterio propio y en mi opinión como cristiana, puedo decir de que muchas personas al momento de buscar un Dios, ¿no? Buscar a Dios, lo hacen muchas veces con la única intención de la necesidad que tenemos por dentro, de cómo nos sentimos por dentro, y sabemos que no va a haber otra cosa más que pueda llenar esa duda o llenar esa necesidad que un ser divino. Creo que nace de la necesidad de cómo nos sentimos y del razonamiento humano, porque nuestra mente es muy finita para poder entender todo, cómo se creó las cosas. También tenemos dudas como quién, si Dios nos creó, quién creó a Dios, pero son preguntas existenciales que
no vamos a entender con nuestra capacidad humana, porque nuestra mente, como ya lo repito, lo reitero, es finita para una mente divina, una mente de un Dios superior que es infinita y que nunca la vamos a entender ni comprender. Muy bien, Jocelyn. Jessie, perfecto. A ver, vamos ordenando un poco las ideas como han quedado hasta ahora, ¿no? Según Verduga Alejandra, el tema de cómo nace la religión en el ser humano nace por un tema intrínseco, ¿no? Porque es algo que viene alrededor de la fe y con ese contacto no con Dios. Jesslyn nos habla que es por el tema de el racionalismo, ¿no? Que de alguna manera no hay una razón para ubicar la existencia del hombre. La razón más importante es Dios, es la única que le explica de alguna manera a ella cómo nace este pensamiento, y también por la necesidad del hombre, que solo esa necesidad es saciada por Dios, por este acercamiento de Dios, por responder un poquito a lo que nosotros le llamábamos en antes, ¿no? Religare, unir con el que me creó. Entonces, esto genera una necesidad en el hombre y por eso busca, en este caso, quién lo ha creado, dependiendo de la religión en la que se encuentre, va a esta búsqueda de Dios, ¿ya? Tenemos 3 criterios específicos que defienden, en este caso, desde el monoteísmo, ambas, donde nace para ellas el tema de la religión. Veo que seguimos con Brian, otra vez levantó la mano. Te escucho, Brian. Tengo punto, sí, una pregunta. Sí. Tanto Alejandra como Jesslyn tienen puntos. Tiene que irla anotando. Espero que Moreira esté pila anotando los puntos de los compañeros. Sí está cachando todas las notas, ¿verdad? Sí, profesora, pero solo les estoy poniendo participó porque, por ejemplo, en el caso de Brian y de Jan Alexander, usted me dijo nota, pero en las otras solamente ha dicho punto, entonces. O sea, póngale 2 veces 10 y 2 veces 10, porque estaban en el tema de contradecir un poco. Entonces, si Brian otra vez participa, también tendría 10. Ah, ya. Ya. A lo que yo voy es que las principales religiones abrámicas, que son las 3 religiones monoteístas, que son el judaísmo, el islam y el cristianismo, se basan relatados de un punto histórico, perdón, en el cual se van desligando, pero las 3 comparten el mismo pensamiento, que solo viene de un Dios y que ese Dios envió a un mensajero, un Mesías, para repartir la palabra de su propia creación, por decirlo yo de esa forma. Sin embargo, el hecho de que estas mismas 3 religiones estén en un conflicto sobre cuál es la verdadera, sabiendo ellos que tienen los mismos pensamientos, sin embargo, lo único que cambia son las leyes. Y los mesías. Ajá, los mesías y el orden donde están posicionados geográficamente, lo cual siempre se ha dado estas guerras religiosas que siempre son entre Palestina o Israel y todo eso. A eso es lo que voy yo. O sea, ¿qué quieres decir con esto? Que la religión tiene un punto, bueno, ¿cómo es que puede decir nuestra religión o la religión de la sociedad ecuatoriana, que viene siendo el cristianismo, el catolicismo, tiene un punto de creación, por decirlo así. ¿Y cuál es ese punto de creación para ti? No recuerdo muy bien la fecha o el año exacto, sin embargo, data desde el pensamiento abrámico. Claro, o sea, de alguna manera lo que le llaman el Pentateuco en la Biblia, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia que hablan un poquito de las leyes, de las tablas y de este padre Abraham, que es el padre de las naciones. Obviamente atrás de Abraham también hay un grupo histórico que explica un poquito sobre el reinado de David, sobre la creación del universo, Adán y Eva, etcétera, ¿no? Para muchos la Cábala, si han escuchado la Cábala, nace un poquito de este pensamiento, como decía, abránico, ¿no? Ya, perfecto eso, pero lo que quiero entender un poquito, Brian, es tu criterio. Tú dices que para esta religión, el pensamiento religioso nace desde Abraham o nace desde la necesidad del pueblo de tener una sola religión. ¿De dónde nace para ti? Porque este es el tema general de la clase. ¿De dónde nace la religión?
Más bien nace de un solo autoridad, de un solo poder, que el cual siempre, por decirlo, hasta el día de hoy lo vemos, que la iglesia también quiere como, bueno, desde antes también lo veíamos, que la iglesia también quiere formar parte de un poder que por ahora se agradece que ya no tenga ese poder. Sin embargo, nace de una autoridad. A eso es lo que voy. Ya, pero es que ahí vamos a ver lo siguiente, ¿no? El laicismo, voy hablando un poquito del tema del laicismo, quita a un lado el discurso religioso, entonces viene el discurso laico. El poder no se ha quitado. Desde el discurso laico también se genera el poder. Entonces, el problema no es, o sea, yo lo planteo así y quien me diga que es lo contrario tiene todo el derecho de tener, si tú lo averiguas más adelante y estás en contra de la tesis que brindo, en este caso es un pensamiento propio, tienes también el derecho de hacerlo. Pero para mí el problema no es la religión, sino el poder. Le podemos quitar el discurso religioso, ya imaginémonos, no existe pensamiento abrámico, no existe el Pentateuco, no existe ninguna religión, no existe los egipcios, que igual todos al momento de tener una jerarquía hay un sistema de poder, ¿ya? Imaginémonos que no existiera estas religiones, pero sí existiera el tema hegemónico del poder, y nosotros pensamos un poquito en las primeras tribus, ¿no? Pensamos en los leones. Está el rey de los leones, está el tema de la caza, está el tema intrínseco del ser humano. Pensemos en las bestias, pensemos en los animales y cómo ellos también ejercen poder en sus manadas. Entonces, ¿de dónde viene el discurso del poder? ¿De dónde viene la religión? Esa es la pregunta que quiero que de alguna u otra manera no nos pongamos a discutir cosas que pueden ser sensibles, porque obviamente cada persona debe tener su religión. Hay personas que no creen en un Dios, hay personas que creen fervientemente en un Dios específico, hay personas que tienen una idea un poco más amplia y pueden creer en la idea de Dios, pero Dios presente en todas las religiones de diferentes maneras. Un Dios globalista, por así decirlo, que también se vende en la actualidad, pero todas estas ideas de alguna manera en esta clase no la vamos a discutir porque no es el objetivo de la clase, no es entender un poquito cómo ha nacido este origen de la religión y entender un poquito cómo el discurso del poder sí genera un efecto en las religiones. El problema no es la religión, no es amar a Dios sobre todas las cosas, no es no mentir, no es no robar. ¿Sí me explico? Generas leyes en este mundo antiguo y este mundo moderno que ayudan a la civilización a llevarse bien entre todos, ¿no? Y generar lo que es la ética, la moral, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con el poder? El poder en la religión genera un problema que, como decía Brian de alguna manera, pueden tener, son monoteístas, son de países vecinos, con el mismo padre Abraham, con las mismas ideas, ¿no? Con el mismo libro, la Torá, con el mismo Pentateuco en sus libros, con las mismas leyes, pero la diferencia es que el poder, ¿sí?, genera estas brechas, estos roces que de alguna manera hacen sensible lo que es la religión en la actualidad para la gente que cree en estos movimientos, en estos grupos religiosos, ¿no? Entonces, chévere, Brian, por compartirnos eso. No sé si alguien más quiera compartir desde su creencia de dónde cree que nace la religión. Robles, te escucho. Jesús, tienes alzada la mano. Escuchemos a Jesús. ¿Sí me escuchas? Sí. Ya, yo creo que la religión nace del temor a lo desconocido. Así como han hablado mis compañeros, han hablado ustedes que en la prehistoria creían en el fuego, creían que era un dios. Entonces creían en eso y lo adoraban porque no conocían antes eso. Entonces eso para ellos es nuevo. Y como es nuevo, es natural en el ser humano temer a lo nuevo, a lo desconocido. Entonces por eso yo creo que el ser humano cree y adora a lo desconocido, a lo que no conoce. Así mismo como en la actualidad. La religión católica ya está basada desde hace millones y millones de años, o miles de años, que Dios es el ser todopoderoso. Pero en un texto bíblico creo que dice que Dios dice, yo soy tu Señor, el que te liberó de Israel, sí. Pero no dice, yo soy el único Dios existente. Solamente dice, yo soy tu Señor. Pero no dice, yo soy el único Dios y no existe ningún Dios aparte de mí.
Entonces, en esa parte también se basa en lo del politeísmo, que hay varios dioses, pero acorde al temor de la gente, ellos creen en en una sola deidad. Entonces, a eso es lo que yo voy, que la gente cree en lo que le teme. A lo que más le teme, la gente lo va a adorar. Y por eso se han dado varias, o sea, hay bastantes religiones en el mundo, porque hay gente que le tiene miedo a una cosa, le tiene miedo a otra cosa. Entonces, ahí se van dividiendo las religiones en el mundo. Entonces, por eso es que yo creo que el monoteísmo no debería existir, porque acorde a lo que tú crees o la que tú temas, es tu creencia, es tu adoración a alguna deidad. Entonces, a eso es a lo que yo quiero explicar y a lo que voy. Ya, chévere. Entiendo, Jesús, que dices que el monoteísmo para ti no debe existir y que debería ser el politeísmo porque dependiendo de lo que tú crees, lo que tengas miedo, tú crees. También nos comentaste sobre un pasaje, un versículo de la Biblia donde habla de que en ningún momento Jesús dijo que era el único Dios, Dios verdadero, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que en varias partes de la Biblia él dice, ¿no? que sí es el único Dios desde la creencia del cristianismo, ¿no? Yo sé, nosotros no vamos a discutir los conceptos del cristianismo desde un solo libro, tenemos varios libros, ¿sí? Tenemos, como decían, ¿no? El Pentateuco, la Torá, el Corán, existe la Biblia en este caso, también existe, por ejemplo, tenemos estos libros que tienen que ver más con los sutras, los 5 sutras de la religión Vaishnava, tenemos el Bhagavad Gita, o sea, existen un montón de libros y también vámonos a la cultura china, ¿no? Entonces, sí es importante no dedicarnos a aplicar la religión desde una creencia, porque eso es resistencia de acuerdo a los grupos religiosos que se encuentren en el curso. Entonces, esa no es ese no es el objetivo de esta clase, ¿no? Pero tengamos en cuenta que desde tu participación explicas que no crees en el monoteísmo, sino en el politeísmo por el tema del miedo. Perfecto. No significa que las personas que sean politeístas no tengan miedo. También desarrollan miedos de acuerdo a las experiencias, en este caso con sus dioses, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una Grecia, en una Roma, pensemos en una Atenas, ¿no? Donde existía el Olimpo y sus dioses, ¿no? Y la diosa del amor, qué sé yo, la misma historia de varias parábolas, varias historias que de alguna u otra manera explican, ¿no? cómo ellos concebían la religión, ¿no? Entonces, allí creo que faltó un poquito de entender lo que estábamos explicando. Les ruego bastante que cuando vayan a decir algo lean un poquito más para que pueda entenderse quizá un poquito más la tesis que están argumentando, ¿no? Eso ahí necesito que lo tengan en cuenta. Jan Alexander, ¿quieres decir algo? Ponle 8 a Jesús. Solo quería Diga. compartir un poco lo que pienso. Diga. No es mucho lo que iba a decir. No Solo importa. quería responder a la pregunta de por qué si la religión es un producto del hombre o no. Bueno, a mi opinión, a mi criterio, yo pienso que sí, ya que el hombre, desde que tiene uso del raciocinio, como antes dijo mis compañeros, se hacen muchas preguntas del por qué es esto o por qué lo otro. Entonces, nosotros tenemos como a catalogar esto es bueno, esto es malo. Entonces también el creer en algo es muy importante para nosotros, porque creo que el éxito de muchas cosas o grandes avances que hemos tenido nosotros en lo que es la historia, yo creo que creer en algo es lo que nos ha hecho avanzar, porque si no creemos en algo, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero uno tiene que creer que eso es posible. Entonces de ahí es que yo pienso que por eso tendremos como que a pensar de que hay un Dios. Bueno, hay gente que cree en Dios, que cree en Buda, que cree en la vaca. Bueno, hay muchas religiones, es verdad que hay muchos, pero todo parte de como que de algo en común, que todos tenemos es algo nato de la humanidad de creer en algo. Y también quería compartir sobre
de esto que usted mencionó, que la política también hay gente, así como hay gente buena, hay gente mala que abusa como que la política, como lo usa como que algo tiránico, como por ejemplo antes en las religiones, si tú no creías en ese Dios, por ejemplo, te mataban. Entonces como que esa parte es como No hay que irse tan no lejos. todas En la actualidad, si tú eres cristiano y vives en Palestina, o si tú eres de otra religión y vives en estos sectores, sí hay torturas. En la actualidad todavía existe eso. Aquí en el Ecuador no, pero en otros lados sí. Ajá. Y también, por ejemplo, que, bueno, la religión es buena, pero también como es buena, es mucha causa de mucha guerra. Por ejemplo, en el tema del petróleo, no sé, no me acuerdo, soy muy ignorante en esos temas, pero yo recuerdo que hace unos años hubo un tema de política, de guerra, casi guerra por el petróleo. Creo que era en África, en Islam, si no me acuerdo. Pero era por esos mismos temas, por temas de creencias. Entonces, como que tiene sus partes buenas y sus partes malas. Bueno, podrían hacer un ensayo que se llame La religión y el poder, ¿no? O el poder y la religión. A la final, el discurso del poder, aunque no exista la religión, existiría en el ser humano, ¿no? Los animales no tienen religión, pero sí tienen discurso del poder. Entonces, ¿qué es más intrínseco del ser? ¿El poder o la religión? ¿O por qué estos dos juntos generan estos problemas, ¿no? Existen también grupos que no se hacen llamar religiones, ¿no? Sino es una filosofía, un pensamiento, qué sé yo. Entonces igual es importante que ustedes ahonden en esos temas para entender lo que vamos a ver más adelante, que es el laicismo, ¿no? Existe todo lo que hemos visto, quizá nos genere una coyuntura, un enredo, una frustración, cuál será la verdad, qué dirá la profesora, cuál es la idea que nos va a vender el día de hoy, qué nos va a decir, que si nace de algo intrínseco del ser humano, desde la razón, desde lo que decía Jesslyn, desde la experiencia de buscar a un Dios, o lo que decía Alejandra, algo intrínseco del ser humano, como él fue el creador, dentro de mí hay esa huella de Dios y yo busco a ese Dios porque está dentro de mí existencia, ¿no? O en realidad que es una idea creada por el ser humano porque por esta necesidad, por este miedo a la muerte, por esta idea de preguntarse quién es, ¿no? Inventa un ser superior para poder vivir tranquilo y en relación a los aspectos de poder, ¿no? Como decía Brian, generar un esquema social donde el discurso religioso me genere una manipulación de las masas. Bueno, estas son todas las teorías que han dicho el día de hoy, que han compartido desde sus criterios. No nos vamos a ir por ninguna, porque en realidad, como les decía, ¿no? La ciencia, la historia y todos los hechos y los vestigios que vamos resolviendo a lo largo de la vida van cambiando los pensamientos de las personas. Hay algo que se llama el bosón de Higgs, que las personas que les encanta la ciencia y que les gusta los aspectos de la NASA, ¿no? El bosón de Higgs es la molécula que le llaman los astronautas, podría decirse, o los astrónomos, sí, esa es la palabra, los astrónomos sobre la partícula de Dios, ¿no? Se descubrió hace poco, tiene como unos 10 años, donde se identifica, ¿no? El tema de lo finito, de lo infinito. Se explica un poquito eso a través de la ciencia, ¿no? Es bastante controvertido. En la actualidad muchos científicos creen en este Dios porque la partícula se desenvuelve de una manera muy extraña cuando no la ves. Entonces nosotros no podemos decir que existimos o no existimos, ni siquiera podemos explicar la existencia desde la ciencia. Pero sí es importante que ustedes busquen para que entiendan un poquito desde dónde podrían ir todas estas perspectivas y podrían ser reales. La verdad es que el poder es la que genera estas coyunturas dentro de los discursos religiosos. El ser humano necesita, en la historia podemos comprobar que el ser humano ha necesitado la religión para generar orden social, para generar ciertas jerarquías y para desde las ideas, ¿no? Poder responder ciertos aspectos controversiales de su vida, como decía también Jesslyn, ¿no? Muchas veces una persona se equivoca en la búsqueda de Dios, reencausa su vida, su camino, al pensar de que es bueno y le ayuda en algo, ¿no? Entonces,
Todo este campo de las ideas genera una conducta distinta en el ser humano que puede ser positiva en la mayoría de los casos, dependiendo de los aspectos de la fe, como decía Alejandra, ¿no? Entonces, no podemos taparnos los ojos y decir no existe, porque desde que existe en el campo de las ideas ya es algo que existe, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que existe el poder, existe la religión, existe la idea de Dios, existe la fe y existen los efectos que generan todos estos en el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, desde el concepto histórico, la religión, en este caso, nace de este miedo, ¿no? Estamos hablando de lo que dice la historia, no lo que tendrían que decir cada uno de ustedes, ¿no? Y justamente se da porque hace 5.000 años ya encontramos rituales donde hablan sobre los funerales y cómo morían las personas. Eso también se habló en la clase. Podemos ver cómo restos arqueológicos, en este caso joyas, flores, etcétera, se pueden encontrar alrededor de las tumbas, ¿no? Estos hallazgos por ejemplo, ustedes pueden ver aquí neandertales. Estos neandertales precisamente son un vestigio de cómo ellos tenían ceremonias, ¿no? Antes de que existieran los egipcios, como nos explicaban hace un momento, ¿no? Habían rituales en torno a la muerte, ¿no? También esto tiene que ver un poquito con este pensamiento totémico de lo que les explicaba de los animales. Y más adelante, lo que les decía del Inti Raymi, cómo el fuego generó esta controversia, ¿no? De la supervivencia del ser humano dentro de lo que es la lluvia, el sol, etcétera, ¿no? Bueno, conclusiones dentro del discurso. Quiero que un estudiante, por favor, me lea las conclusiones. Voluntariamente. Tendré que llamarlos. No creo que no haya voluntarios. Romina, Yamilet, por favor, léenos lo que dicen las conclusiones. ¿Cómo me dices las conclusiones, verdad? Exacto. Ya. A ver. Eso también lo que dice Durkheim logró obtener importantes conclusiones. Según el hombre. Según él, los hombres Profe, ¿yo puedo leer? Sí, por favor. Ya, conclusiones. Durkheim logró obtener importantes conclusiones. Según él, los hombres no empezaron imaginando dioses. No es porque los concibieron de determinada manera que llegaron a unirse a ellos con sentimientos sociales. Las comunidades no inventaron dioses a su manera, sino que naturalmente llegaron a concebirlos. Siga. La sociabilidad debe considerarse la causa determinante del sentimiento religioso. Los hombres no empezaron imaginando dioses. No es porque los concibieron de determinada manera que llegaron a unirse a ellos con sentimientos sociales. Comenzaron vinculándose entre ellos con las cosas de las que hacían uso, de las que sufrían, del mismo modo en que se vinculaban unos con los otros, sin reflexión, sin ningún tipo de especulación. La teoría solo vino después para explicar y hacer inteligibles a estas mentes rudimentarias los modos de comparamiento que se habían organizado así. Emily Durkheim. Es decir, el ser humano tendría una disposición natural hacia la religiosidad que hace que espontáneamente
cubre la presencia de elementos sobrenaturales. Por ejemplo, vamos a pensar un ratito en el primer neandertal que se puso de pie, ¿no? ¿Cuál habrá sido la experiencia de morfológicamente? Por ejemplo, si ustedes, morfológicamente nuestro cuerpo no está diseñado para estar de pie. Evolutivamente se diseñó para que poco a poco genere estos aspectos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, las mujeres que dan a luz, por ejemplo, todos nuestros niños son prematuros. Todos nuestros niños son prematuros. Si ustedes ven a un venado, ven a un chimpancé, ven a un elefante, estos animales nacen y a los 2 días caminan. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Nuestros bebés no, porque el tiempo de gestación, por el tema de la bipedestación y del hecho de que la gravedad nos impulse hacia abajo, hace que nuestros mamíferos, niños hermosos, nazcan prematuros todos, ¿no? 9 meses, 10 meses es un niño prematuro de acuerdo a nuestra capacidad ósea y morfológica, ¿no? La historia nos relata que el tiempo de gestación de los primeros homínidos, nosotros, los primeros homínidos, eran de 12, 16 meses, duraban mucho más en el vientre materno, ¿no? Y al momento de nacer no necesitaban tanto el cuidado. Cuando hubo esta bipedestación de nuestra raza, que comenzaron las madres a tener hijos que no sobrevivían solos en esta tierra de casa inhóspida. Entonces empezamos a dejar de ser, en este caso, nómadas que iban de un pueblo a otro, de un lugar a otro cazando, como las manadas, empezaron a sentarse, a hacer estos pequeños grupos sociales donde ya se unían unos con otros y las creencias iban cambiando, ¿no? Entonces es importante entender este aspecto, cómo la bipedestación en el ser humano, el erguirse, el ponerse de pie, generó un choque evolutivo sumamente grande, donde genera un pensamiento, donde genera la racionalidad, el vínculo con el otro, la sociedad, la comunidad, y de ahí los pueblos, y de ahí empezar a pensar en la religión, ¿no? Ponerle una teoría a la religión, empezar a defender su manada, porque ya al asentarse tienes que defender un territorio, ¿no? Y empezar a generar estos aspectos que solo la bipedestación generó en el ser humano. Es importante tenerla en cuenta para ver que fueron aspectos naturales de la evolución y que este pensamiento de alguna manera sí generó esa controversia en ese punto específico del ser humano. Entonces, tengamos en cuenta esto para ver cómo la religión se asentó de esa manera. No significa, por si acaso, para las personas que piensan en Dios y todo eso, no significa que yo sea atea tampoco significa que estoy echando a un lado la idea de ellos, ¿no? No significa que los animales no tienen un creador, ¿no? Pero este pensamiento que no es racional del animal, del ave, es más, hay muchos versículos en la Biblia que hablan de ellos, que no necesitan, que son sencillos, que no necesitan tanto pensamiento para sentirse agradecidos y para que Dios los alimente y para que Dios los vista, etcétera, etcétera. No estamos en contra de la idea de nadie, pero desde que el ser humano empieza a tener el raciocinio, la idea, la mente empieza a crecer, ahí es donde la bipedestación genera todos estos aspectos de la sociedad, donde ya no solo somos parte del planeta, ¿no? Si somos ya el chip hace que el ser humano tenga este discurso de poder y se crea dueño y señor, y empiece a generar estos asentamientos y a defender su creencia, a defender su espacio, a defender su territorio, y así poco a poco el discurso del poder va creciendo en todas las civilizaciones. No sé si esto quedó sumamente claro o hay todavía una coyuntura, una idea que nos puede generar un conflicto. ¿Está claro, chicos? Por favor, necesito un feedback si se entendió. Brian, Josué, ¿se entendió lo que dije al final? Sí, profesora, quedó tan claro que es un pensamiento neutro. Ya, pero sí quedó claro un poquito cómo sí las tribus, la bipedestación, el hecho de generar de asentamientos, de defender la tierra, genera el poder, y el poder de alguna manera, de manera natural, también genera este pensamiento religioso de defender un poquito el campo de las ideas, ¿no? Cómo
cómo darle forma a la idea de Dios, porque obviamente si tú te vas a las tribus, ustedes como enfermeros, les va a tocar en algún momento la rural, si tienen la suerte, porque para mí eso es suerte, de irse al oriente amazónico, a estas comunidades, se van a dar cuenta que no son ideas estructuradas de la religión. Nosotros estudiamos la religión. Por ejemplo, si le preguntas a un cristiano o le preguntas a un testigo de Jehová qué versículo de la Biblia dice tal cosa, o a un católico dime los 10 mandamientos, ¿no? Hay un estudio de la religión, ¿no? Ellos, en las tribus, la religión se da de manera intrínseca, es algo natural, algo espontáneo, ¿no? Entonces, es un conocimiento que aparece a través de los sueños, de las visiones, del compartir, de la comunidad, ¿no? Y estamos hablando de las primeras civilizaciones, cómo nace este pensamiento religioso, que es de manera natural y que de alguna manera va cogiendo forma a lo largo del racionamiento social, lógico, humano, globalización, etcétera, como le quieran llamar, y que en el punto actual, en el punto de hoy, nos genera algún tipo de idea específica, ¿no? Entonces ya sabemos que de ahí nace. Lo que quiero dejar para la clase de hoy, ya para terminar, es una pregunta abierta, ¿sí? Y quiero que ustedes la trabajen a través del foro. Vamos a abrir un foro de debate. Y la pregunta es, ¿por qué el ser humano necesita reemplazar en su mente al padre del complejo de Edipo, que necesita sentirse protegido y acompañado por una presencia divina? ¿O es que realmente Dios existe y hace a las personas que se sientan atraídas hacia Él? Cuando hablo del complejo de Edipo, hablo del padre, hablo de esto, bueno, tendría que explicarles un poquito, le voy a dejar una cápsula con esta explicación para que ustedes puedan identificar con esta idea del tótem, ¿no? La manera de relacionarnos con nuestro padre, en este caso el papá que provee, la mamá que está allí también protegiendo, es la misma relación que tengo en este caso con la imagen de Dios que tengo planteada en mi vida. Entonces, por eso habla un poquito de este Edipo. Ya les voy a explicar con una cápsula para que puedan responder esta pregunta. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahora, chicos, para ya dar terminada la clase? ¿No? La modalidad va a seguir siendo la misma. Voy a dejar cápsulas, se las paso por medio del Drive a los presidentes. Estas cápsulas se suben al YouTube, ustedes las revisan y todos los días martes que nos reunamos, los días lunes como hoy que nos reunamos, lo que vamos a generar es un debate como este. ¿Están de acuerdo que siga con esta modalidad? Saben que las participaciones son las que